¿Y tú eres? Rebeca. Rebeca. ¿Tú le escribes con 2C? Primera vez que me acaban de preguntar eso. Porque en inglés es así. En inglés. Cargar. Y viene Becca, Becky. Y mi hija Sí, le prepárate, quería... ya te pueden decir Becky. Sí. O beca. Mi hija nació en Estados No, Unidos tú y la simplemente dices, "Please don't do la that. doctora Call me que la Rebecca, partió, please". que me partió, yo le dije, ay, no tengo todavía el nombre para la niña. Dice, ay, ponle el mío, ponle Becky. Digo yo, sí, mi amor, lo que pasa es que Becky sounds perfect in English, but in Spanish es Rebeca. Y hay un personaje del carnaval y se me muere Rebeca. Ay, ay, y tú tienes que pensar en tu hija cuando tenga una edad. Y Yo no tú te pensé, imaginas, y que, yo ¿cómo no- tú te llamas Rebeca? Se me muere Rebeca. Ay, ay, no, Becky es otra cosa. Y le puse Victoria, olvídate. Se llama Victoria. Mi mediana tiene su segundo nombre, Victoria. Mariana Yeah. Victoria. Y ella Mariana es Victoria. una Victoria. Wow. Sí. That Ella makes se llama sense. Mariana Victoria. Sí, that makes so much sense. Claro, la reina Victoria. Fue por Rebeca, ella que yo la puse. Rebeca no Fue se por la reina llama. Victoria que yo le puse Victoria. Rebeca se llama así por la novela de Daphne du Maurier, que la hizo Alfred Hitchcock en cine, ¿no? Rebeca. Es un fantasma, ella. Dije gracias. Ella es- Sí, ¿Por qué es- no me sorprende? No. es- ¿Por Ok. qué no me sorprende que sea por un fantasma? cuya presencia se siente a todo lo largo de la novela. Nice. No me dejan estar en paz. Sí. Señores, bienvenidos a Baos Radio, un programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche. Hoy, día 19 de enero, nosotros queremos extender nuestras Vea, felicitaciones. Rubén, tú sabes que hoy es 19 porque ayer fue tu cumpleaños. Tú sabes Oh, que pero hoy es claro que sí. 19. Porque yo honestamente como que no lo había calculado. No. El día, ¿no? El 1 y el 9 en Exacto, mi mente no entonces- estaba presente. Sí, porque además, Halmar Gómez, ¡Ay! a quien quiero felicitar, muy encarecidamente, con mucho cariño y respeto. ¡Yalma! Exacto, el cumpleaños hoy y nada, van nuestras felicitaciones y van nuestros parabienes a él. ¿Quién? ¿Quién más cumple hoy? No sé. Estoy segura que probablemente más gente. Él sabe. Sí. Sí, claro. A Catherine, a la madre de los hijos de Rubén, también hay que felicitarla. Felicidades, Catherine. Ok, bien. Me encanta. El ambiente es tan jovial, Sí, tan lleno de confianza. ¿Quién habló? La confianza hiede, usted sabe. ¿Quién habló? Sí, ¿quién? Confianza hiede. Sí. ¿Sabe quién dice eso? Vanessa. Vanessa Gaviria dice eso porque llegamos a un punto donde ya tú sabías, ella nada más me miraba y me decía, es que la confianza hiede. La confianza hiede. Quien les habló fue Yuli Carlo, una voz melodiosa, meliflua, por así decir. Hace mucho que... Hace mucho, Sí, pero tú permites que te digan todo eso. La Sí, verdad que la confianza está el peligro. Sí, ya queda muy poco de respeto ya. Les decía que Yuli Carlo, la locutora, la comunicadora, la pensadora y la persona que ilustró, que dio la luz, que nos dio la luz desde su puesto de conductora de voz femenina del show del mediodía durante años y que hoy por hoy tiene muchísimas actividades de las cuales ella nos va a hablar. Ella está aquí con nosotros. Bienvenida, Yuli. Wow. Gracias por ese recibimiento y me alegra muchísimo estar aquí en Baos Radio. Esta invitación tiene como 4 meses de atraso, de ser pospuesta más o Sí, menos. sí, ¿Verdad que sí? 4 meses, exacto. El COVID no sirve. El COVID y nosotros Y servimos este doctor mucho. merengue que tú tienes acá. No, ¿Te acuerdas de ese y eso personaje? que hay veces que yo soy el que le hace doctor merengue y ella no me tiene paciencia. Ay, Dios mío, Ella no ahora me- que yo la estoy recordando, No. sí. Oh, Cristo del medio. Sí. Me Sí, encanta sí. ese pelo de los 80. Love it.
¿Cuál es? ¿Rojo? Sí, ¿Rubio? sí. Rubio, porque fue muchos años estuvo rojo completamente, en todos los matices. Rojo vino, rojo naranja. Encendido, sí. Y por favor, podemos apreciar el pelo como lo tiene ahora de bello. Sí, no, Yo bellísimo. necesito ser esa persona. Ay, Dentro de poco, a mí no me... ya yo estoy cansada yo del quiero negro. llegar Ok. así, como a ella, como Altagracia. Yo espero dentro de 10, 15 años estar así mismo como ella. Es que depende de tu genética. No, yo sé. A mí me salieron 3 canitas cuando yo di a luz a mi hijo, el segundo parto, ya yo tenía canas. Y Consuelo, quien era la peluquera oficial de Julie Carlo, me dijo, ay, tienes canas, ya te puedo, porque hasta ese entonces me había hecho solamente rayitos. Me dijo, ya te podemos comenzar a teñir. Digo yo, ¿por qué? Porque hay que taparte esas canas. 3 cositas que me salieron. Entonces yo, como los hombres ejecutivos, comenzó con la corona. ¿Qué significa eso? Que a los 5 días de haberte puesto un tinte, aparecían las canitas ahí alrededor y luego todo esto acá. O sea, como yo hubiera sido un hombre con una cabellera exquisita, como con las canitas interesantes en las sienes, pero al ser mujer y entonces en esa época, a mediados de los 80, llega el celofén. Y mi peluquera es la promotora de la línea. Entonces, como tú comprenderás, yo era la modelo del celofén. Ella cogía una paleta y empezaba a mezclar colores porque el celofén te da esa facilidad y es un tratamiento para el pelo. Entonces el pelo precioso, pero un día yo lo tenía un poquito rojo, matizado, después era un rojo más intenso porque al mes había que ponerme otro y el color nunca queda igual porque ya tienes una base. Entonces después te dan otro y entonces dice, ¿y ahora qué rojo ponemos? Digo yo, vámonos con el uva. Perfecto, después tenía yo ahí un racimo de uva, ese color así morado. Tanto así que mi primer encuentro con alguna periodista en algún momento que me dijo que se me iba a caer el pelo, Magda Florencio específicamente. Ay, doña Es envidiosa. Beso para... Sí, es envidiosa. Es envidiosa. Yo pensaba que habías dicho envidiosa. No. Entonces ella dice, hemos visto a la presentadora, textualmente dijo esto, hemos visto a la presentadora conductora del show del mediodía cambiarse el pelo constantemente en los últimos años. Sí. Cuidado, Julie Carlos, se te puede caer o algo así. Sí. Entonces, al día siguiente... ¿Qué ocasionó eso? Que por primera vez en el show del mediodía, cuando yo iba a despedir, dije, un momento, por favor, para la orquesta. Le dije, yo no acostumbro a hacer esto y utilizar este medio para fines personales, pero yo tengo que responder a una persona que hizo esto y que dijo tal cosa. Primero, yo tengo derecho, mi prerrogativa como mujer y como persona de televisión me da permiso, mi licencia, para ponerme el pelo como me dé la gana. Exacto. Eso es lo primero. Exacto. Y segundo, lo que yo me aplico no es un tinte, señora Florencio. Se llama celofén. Es un producto nuevo que en lugar de dañar, porque no tiene peróxido, fortalece el cabello. O sea que no se me va a caer. Pero tercero, y esto es lo más importante, yo tengo 2 años, me acuerdo, 2 o 3 años, 2 años trabajando en el show del mediodía. Y la primera vez que usted habla de mí es para hablar de mi pelo. ¡Qué pena! Buenas tardes, continúen. Y ahí terminé el programa. Sí. Después nos hicimos mejores amigas, ¿eh? Sí. Como normal. ¿Y qué Claro, porque Es que entonces sí, ella publicó que me vio, que sé yo qué, que me excuse, pero es verdad, nunca había hablado de mí. Entonces yo tengo que cambiarme el pelo para que hablen de mí. Lo que hablábamos ahorita, ese es el problema del mediático. Tú tienes que hacer un escándalo, tienes que hacer algo incorrecto o políticamente incorrecto para que se fijen en ti. Y eso es penoso, porque eso es lo que están haciendo la mayoría de las figuras. De la música, por ejemplo, tú tienes que crear un escándalo para que la gente hable de ti. No importa, como decía ella, aquí no importa lo que sea, pero que hablen. Qué pena. Y que siempre hablan, siempre hablarán. Pero bueno, Siempre hablarán. Sí. ¿En qué año fue que tú entraste al show del mediodía? En el 80, a finales del 81. ¿De dónde? ¿Viniendo de dónde? Viniendo del show del 4, porque pasó algo que nunca he dicho en los medios, pero que fue muy interesante. Yo nunca toqué puertas para ir a ningún sitio. A mí me llegan las oportunidades, toda la vida ha sido así, cuando yo estoy lista para dar el salto. Cuando ya yo cumplí o definitivamente tenía que ser así, ya entonces aparece la otra opción. Yo, entre una de las cosas que estudié, estaba en APEC estudiando licenciatura en lenguas modernas.
Mi compañero de clase, uno de mis compañeros de clase, era el maestro Rafael Solano. Porque antes de ir como embajador, él se puso a estudiar idiomas. Y entonces, así con toda su grandeza y su magnitud de compositor, estuvo ahí con este grupo de muchachitas y muchachitos, y que fue maravilloso, ¿no? Entonces un día me dice, oye, él tenía un programa que se llamaba Solano en Domingo. Y me dijo, esta niña estaba embarazada, Fanny Santana. Y me dijo, ¿tú podrías sustituirla en su licencia? Digo yo, ¿qué tengo que hacer, maestro? Dice, nada, hacer algunos comerciales o lo que sea. Perfecto, no hay problema. Yo empecé a trabajar los domingos. El director... ¿Esa fue su primera experiencia? No, la primera experiencia fue con Ramoncito Frías en el programa que tenía, llamaba Limbo Show, a raíz de un concierto. Limbo Show. Papá, eso fue en el 78. Sí, pero qué nombre tan raro, Sí, Limbo. Show. Wow. Ramoncito Frías. Tú le pusiste Bao Radio a tu programa. Pero Muy Bao buena. es un nombre de un río. Buena, y Betty. Bao es un nombre taíno. Ok, pero si tú agarras... Y Limbo es el nombre de un ritmo. Ah, bueno. Acuérdate, Limbo Show. Aquello Ok. que se usa con el palito y tú vas bajando, es jamaiquino. Ah, ¿Te acuerdas? Ese es el limbo. No es el limbo que el Papa destituyó. No, ese... Tú sabes que el Papa eliminó el limbo. Sí. Oh, wow. ¿Y No, por mira, qué? Ya no está el limbo, ya A no mí, existe. en realidad a mí no me Sí, importa. este Papa dijo, ¿y el limbo para qué? ¿Qué es esto? Él lo quitó. Así. O sea que un día de esto quitan el purgatorio, otro día quitan el infierno, no va a pasar nada. No, pero por Dios. Tú te está criaste loco. con el catecismo donde decía que los niños que no se bautizaban iban al limbo, ¿te acuerdas? Ah, sí. Decía que es el limbo. El limbo es un lugar donde no se goza ni se padece. A mí no se me olvida porque yo peleé mucho en la escuela con 7 años cuando iba a hacer la primera comunión y me salieron con eso, que los niños que morían. Entonces digo yo, ¿y los chinos que nunca han escuchado de Cristo? ¿Y qué culpa tiene un bebé recién nacido que no lo bauticen? O sea, a mí me pareció la injusticia más grande de la bolita del mundo. Me mandaron a callar Naturalmente. Naturalmente. con amenaza de no hacer la primera comunión. Sí. Y yo seguía Ay, preguntando. sí, una suspensión, no. No, en mi colegio no suspendían, sencillamente te daban un regaño tremendo y te empezaban a mirar como raro, y como yo siempre fui medio contestataria. Entonces le dije, eso no es justo. Y me dicen, tú no tienes que discutir eso, y pórtate bien para que hagas tu primera comunión. Entonces decía, porque había que aprender eso de memoria, el limbo es el lugar donde no se disfruta, ni se sufre, ni se goza de la presencia de Dios, y dura toda la eternidad. ¿Tú sabes lo que es eso? Absurdo. Más o menos. Mi noción de eternidad, mi noción de eternidad es una noción bien calvinista. Porque yo he sido en mi vida, hasta que me di cuenta de que todo eso era un rollo, yo fui una persona espiritualmente inquieta, ¿entiendes? Entonces yo fui un muchacho de mucha búsqueda, buscando como un ideal. Entonces yo fui monaguillo, yo fui evangélico, yo fui gnóstico, yo fui esotérico. Rosa Cruz, metafísico. No, me faltó. Ah, no perteneciste a ninguna logia, ni llegaste a ser Rosa Cruz. No, a mí ninguna logia me identifica. Ok. Suficientes equipos de pelota e iglesias yo he pertenecido Para estar en una logia. ya, para estar en una logia también. ¿Tú me entiendes? Que una logia secreta, la logia de los Claro. qué sé yo cuánto. ¿Tú me entiendes? A mí eso Hay no. que buscarle una de escritores para meterlo. No, pero No hay lógica, hay que pero estudiar, pero no hay pero manuales, mucho menos menos escritor. Pero tú eres loca, yo conozco la miseria de un escritor y la miseria de los escritores latinos y dominicanos es profunda. Las miserias a las que estamos sometidos los escritores y las mezquindades. Pero bien, eso. Entonces, mi noción de la eternidad, porque yo no pensaba en nada de eso, en eternidad ni nada, cuando era monaguillo. Luego, cuando fui evangélico, que coqueteé con el calvinismo, coqueteé seriamente, fue que me cayó en la mano
un ensayo, yo recuerdo, de Martin Lloyd Jones, en el cual mencionaban, a su vez, un libro de James Joyce, que era irlandés, era un escritor, que se llamaba Dublineses. No, Retrato del artista adolescente. Portrait of an Artist as a Young Man. Yo leía James Joyce, ¿el qué? No recuerdo. Ulises, seguro. Sí, lo más seguro. Pero cuéntame, entonces, ¿cuál era el enfoque? El enfoque de la eternidad era que cada, digamos, cada 50 millones de años, pasan 50 millones de años, y un pajarito diminuto viene y se posa en la cima de una montaña de piedra sólida. Y él se agacha y pasa su pico por encima de la montaña. Para el momento, cada 50 millones de años, él pasa, hace así 2 veces y se va. Para el momento en que esa montaña ha bajado en su totalidad de su altura, por el desgaste, no ha pasado ni una milésima de segundo en la eternidad. Wow. Eso es aterrador. Claro. A mí me pareció una cosa aterradora. Y como el miedo juega un papel importantísimo en el cristianismo, ese terror cósmico que a ti te da, a mí naturalmente me atemorizó muchísimo ese concepto. Ese concepto. La idea de pasarme en una eternidad y todo, bueno, eso causó una crisis en mí. Pero ya eso, aparte de la adolescencia de la cual yo había salido en esa época, y aparte de las crisis de la adolescencia, me refiero, yo tenía otra crisis que era una crisis espiritual. ¿Qué es el pecado? ¿Qué son todas estas cosas? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Todas preguntas inútiles. Entonces, y sobrevaloradas también. Eso sí. Sí, sobrevaloradas. Yo me di cuenta de que yo dije, pero ven acá, esto es un rollo. Es un rollo porque son preguntas, primero, que no varían en lo abarcadoras que son, lo abarcadoras que pueden ser o llegar a ser de una religión a otra, porque son preguntas humanísticas, no son preguntas religiosas. No, porque en la religión no se discute, todo se acepta por fe. Exacto. El concepto de la religión que está basado en el miedo, precisamente. O sea, preparan sus cánones. En el miedo. Los doctores de la religión preparan sus cánones. Esto es verdad absoluta, no se discute. Si tú lo discutes, eres un hereje. Estoy hablando de toda la religión. Sí. La religión es divisionista y exclusivista. Sí. O sea, tú no perteneces a mi religión. En su esencia es así. Completamente separatista. Lo que hacen las religiones separan a los hombres. Eso es lo que está pasando en nuestro mundo. Estamos divididos por las religiones. Entonces, cuando tú vas a... Dividido por nuestras aficiones también, creencias. porque por nuestras creencias y por las causas que yo digo que los pobres no son los únicos que se atrincheran, que los ricos también lo hacen. Claro, ¿Tú me que no van a entiendes? soltar su status quo. No. Pero básicamente una de las herramientas de la religión es el castigo eterno. Exacto. Ese es porque no hay pruebas. Ellos no tienen pruebas. No. Pero tu propio miedo es lo que Exacto. te hace creer en eso. Entonces tú dices, si no hay miedo, no hay creencia. Hay un ingrediente esencial en el cristianismo y es el miedo, ¿verdad? El miedo, la culpa La culpa. y la violencia con que plantean las cosas. Sobre todo en el Antiguo Testamento, pero que eso responde a libros y a ideas de antes. Ya el cristianismo lo plantea como que todo es amor. Todavía existe la violencia. Exacto. Claro, Sí, pero se plantea, como me dijo un cristiano, es que la mujer fue dignificada con el cristianismo. Yo me quedé como... La mujer tiene respeto a través del cristianismo. Sí. Pero, ¿cuál mujer? ¿La misma que la apedrearon? Exacto, ya tú entendiste la idea. O sea, Ya le llegaste. Le llegaste. Señores, vamos a una musiquita y regresamos con esta conversación muy interesante. No, es que lamentablemente nosotros no somos que nos lo estamos A mí, educando. la Ahí es religión. donde está el asunto, que A no mí, mi somos colegio nosotros. Y eso cristiano. está planificado y preparado. ¿Cómo fue? ¿La religión?
A mí me enseñaron a decir mentiras. Ajá. Entonces yo te voy a enseñar mi horario. Pero tú no le haces caso a eso, yo lo sé. Sí, pero es que decir mentiras no es que está... No, pero es que tú tienes que buscar la base de por qué a mí me dijeron que no se dicen mentiras. Porque Tú siempre has Dios, sido una habladora. sí, porque Dios no permite esa oscuridad en tu corazón. Ok. ¿Y dónde está el Decir una libre mentira. ¿Dónde está el libre Sí, albedrío? Te voy a decir como me dijo un amigo mío. Yo Wow. soy pájaro y voy al infierno. ¿Cuál es tu problema con eso? Wow. Y yo me quedé Exacto. como, óyeme, es una lógica. Dice, sí, tú te vas al infierno. Entonces, si es mi elección, ¿cuál es tu problema Exacto, con eso? Es mi exacto. elección. Sí, así Bien. es. Sí, nosotros tuvimos hace como un año y medio a un No voy a decir el invitado. nombre porque entonces Y yo estaba suelta fumando donde yo vape en soy. ese momento. Y después del show él me insultó y me dijo que yo soy una mujer demasiado inteligente para estar Pero- haciendo ese tipo de cosas que... ¿Quién si- fue ese? Si yo no he aprendido. El fumar vape. Ajá. Y yo me quedé como que... Yo nada más pensé... ¿Quién fue ese? Pero es mi elección. Sí, Yo tengo toda la información. Yo sé lo que me estoy haciendo. sí. ¿Quién fue? No, no puedo Ah, ok, mencionar. ok. No me venga tú a decirme, dije que... Pues yo puedo ir donde ti como vegetariana, por ejemplo, y decirte, deja de estar comiendo esa carne roja que te vas a morir. ¿Qué es lo que hace mucho Déjalo vegetariano? tranquilo, porque si él se quiere dar una vaca entera, que es de la vaca entera. Como él quiera, de la forma en que él Exacto, es dejar vivir, pero nada, fue que me surgió. Acuérdate que mi verdad es la única que hay. Exacto, Eso es la raíz de exacto. tantos males y tantos problemas. La verdad se vuelve un salvavidas. Se vuelve el salvavidas al que tú te agarras en el medio de este mar de incertidumbre. Tu verdad. Pero, Te refieres a exacto, tu verdad, te refieres a la verdad. exacto. Puede ser una verdad religiosa, puede ser una verdad deportiva, puede ser una verdad sexual, puede ser una... El problema puede- es que el tú pro- quieres que sea la verdad del otro. Y ahí Exacto, es donde y ahí es donde está la el problema. situación. Porque yo Que puedo de tener mi hecho- verdad, mi vivo de acuerdo a ella, maravilloso, mientras yo no toque la verdad del otro. Exacto, entonces si tú estás agarrado al salvavidas de tu verdad, ¿por qué tú quieres interrumpir la labor de autosalvamento del otro O ¿Qué pincharle, o Que- pincharse. Pincharle o pincharse. Pincharle que el está, globo, que ¿verdad? está de lo más tranquilo? Sí, pero que entonces tú le pinchas la verdad al otro y entonces el otro ¿pa' dónde viene? ¿Pa' dónde ti? Y entonces ahí se forma una iglesia. Sí. ¿Ya? Eso, bien. ¿Tú me entiendes? Dije, ¿cómo se forma una iglesia? ¿Cómo se forma una Con un pinche. Oye, Con un qué pinche. decisión maravillosa. Con Sí. alfiler. Con alfiler. Sí. Necesito un alfiler, voy a fundar una iglesia. Ergo, Ergo. los alfileres son buenos. Descubrimiento Los de alfileres hoy. tienen la salvación de la humanidad. Ya, Sí, ya. sí. ¿Cómo fue que caímos en este tema? En esto de si la- empezamos hablando del show del mediodía. No sé. Yo no sé. Pasamos, eso es lo lindo de la mente, como ella va saltando de un Eh. pensamiento a otro porque va encadenando. Pero usted es profesora. Sí. Sí. Soy profesora titulada. Cuando vine que la historia es larga, mi ¿Dónde- biografía es muy dónde- larga. ¿Dónde tú naciste? Yo nací en Haití, gracias. Ok. Sí. Qué bien. Mi madre haitiana y de padre dominicano. En una de las escapadas de mi mamá por persecución de Trujillo, Ujú. voy a hacer una película con eso, con la historia de mis padres. Ajá. Porque fue hermosa. La historia de mis padres de amor es increíble. Sí. Mi mamá, voy a hacer eso ahora, porque necesito tiempo para explayarme, porque a mí me encanta esa historia. Sí. Tengo que convertirla, porque la preparé para teatro en un curso de dramaturgia que estaba haciendo con Iván García, y teníamos de tarea eso. Entonces yo dije, bueno, la historia de amor de mis padres, porque yo entiendo que fue una historia de amor maravillosa. Estamos con Julie Carlo. Les recordamos a la audiencia que porque es que Julie Carlo es una mujer de muchos colores, de mucha vivencia. ¿Viste? Entonces, tengo que... Arcoíris me puse. Sí. Eso se llama una lambida de arepa. Yo te estoy diciendo que tú estás muy baboso hoy. Sí. Pero yo creo que ya lo Ya me merece. acuerdo de ella, yo la conocí allá donde Yura. Exacto. Sí, que yo decía, ¿y ella de dónde es? Porque Sí. me acuerdo que era Halloween. Sí. Que tú andabas con tus colores, andabas con una ropa, no me acuerdo que ustedes Sí. iban para otro sitio, parece Sí. que ustedes tenían eso. Y entonces ella, todo el que se le acercaba, y le decía, me gusta tu pelo, Exacto. agresivamente, porque Exacto. era agresivo. Sí. Pasaba otra persona y dice, me gustan tus zapatos. Me gustan tus Ah, sí, zapatos. yo Me tengo gusta eso. ese, I love your shirt, oh my God, y se quedaba así, yo decía, ¿y ella? Sí.
No, en serio, de verdad. Es que- Entonces tuvo un problema después con el pelo, no me acuerdo qué fue lo que pasó, que tú como que te lo querías recoger por un lado. Pues yo me la pasé observándote, tú fuiste ¿cómo se dice? Mi lentilla del microscopio, porque Sí. realmente ella es especial. Ella no se había tomado la pastilla. Ay. Ni el Perdón. jarabe, lo que la calma. Ya. A mí no me gusta salir. Yo prometo que ella no vuelve donde llora. Rubén, hablar mentira te daña el corazón, ¿oíste? sí. Te daña el corazón. A menos que sea por elección. Inicie, Pues bien, vamos a la historia. Trataré de hacerlo lo más breve posible. La No, historia hombre, de no amor- trate nada. Sigue Ok. hablando, sí. Pues yo viví la diferencia de los países en mi casa. Ujú. Mi mamá nunca decía nosotros, sino que decía ustedes los dominicanos. Sí. Sí, porque ella se sintió, mi mamá tenía un acento precioso. Lo primero es que mi mamá no era una mujer negra. Ujú. O sea que no había la identificación que tiene el Por el dominicano color. por el color. Por el color, exacto. Y hablaba muy lindo, entonces la confundía con cualquier otra nacionalidad, porque con su acento francés le preguntaban que si ella era de Martinica, de las islas o lo que sea, porque no era rubia, ojos azules, para decir Era que era árabe. francesa. No, No era árabe. No. Entonces, ¿Cómo mi tú hija, definirías a tu madre, el físico de tu madre? igual a mí. Una mujer caribeña. Yo, igual a mí, Yo. exacto, el mismo color, la misma tez. Yo sí. soy, como dice Cecilia García, chatré, este color que es como que cuando tú tomas sol se convierte en bronce, es bronceado. Yo me bronceo maravilloso. Mami decía amarillo. Sí, porque tiene un poco de amarillo. Yo es tengo ocre. mi mediana es amarilla. Ya. Pero eso sí, cuando coge Cuando sol, coge ese sol se pone ¡Wow! preciosa. A mí me Bella. decían, pareces una estatua de bronce. Entonces yo con el pelo rubio, amarillo, porque yo en realidad la pigmentación mía es roja, para que vea, el rojo me queda precioso. Cuando yo me teñía de rojo, dice que tú eres pelirroja, con las pecas y eso. Bueno, el caso es que yo la describiría, si tú ves una foto de mi mamá, Dios mío, espérate. Esto no fue con este objetivo. Mira una foto de mi hija y de mi hijo. Esto fue en el Sabro Show. Este es mi hijo con Mira su la padre. roja. Ajá. Ay, Mira, pero no, mira, le queda otra, muy mira, bien. ¿ves? Mira otra roja. Eso era un programa que teníamos en Nueva York que se llamaba Todo el Mundo Gana. Y esta soy yo en Radio Pueblo, porque ahí es donde viene la historia de cómo yo entro a televisión. En el programa de Ramoncito Frías, una vez fue Pepe Durán. Y Pepe iba a abrir La Pantera. ¿Te acuerdas de Teovera en La Pantera? Esa soy yo, mucho antes de trabajar en televisión. Acuérdate que antes tú eras DJ. Perdóname, yo era DJ de música norteamericana en La Pantera. Sí. Excelente. Entonces había que aprender a manejar la consola. Digo, yo no sé manejar la consola. Dice, no te preocupes, yo te enseño. Y entonces, a partir de ahí, estando en el programa de Solano, que era los domingos, Ernesto Quiñones me pregunta, ¿tú quieres trabajar en el show del mediodía? Yo soy el director. Y yo, oh, qué bien. No sé, dice, voy a hablarle a Jackie porque me gusta tu trabajo. Jackie fue a PEC, eso no se me olvida nunca, porque él entró en la cafetería, tú sabes, como si hubiera entrado Elvis. Y todas las muchachas, ¡oh, Jackie Núñez! Y yo muy seria en la cafetería. Jackie Núñez vino a hablar conmigo. Y me dijo que si yo quería, que Ernesto Quiñones le había dado buena recomendación de mí. Digo, yo no he trabajado en televisión excepto en Limbo Show, que era solamente haciendo comerciales. En Limbo Show iba un DJ cada semana diferente y Pepe Durán me lleva a Radio Pueblo. Ok. O sea, así como vamos saltando. Por el otro lado, Solano, todo eso sucedió un par de años. Eso fue una cosa... Entonces, vertiginosa. Entonces entró a trabajar en el show del mediodía, entonces me dijo él, estaba casado con Sonia en ese entonces, y me dijo, yo tengo que ir a Cuba a un festival, cuando yo regrese te recibo en el show del mediodía. Perfecto. Solano me dice, mira, ya Jackie llegó, tú comienzas tal día. Solano era la orquesta de planta del show del mediodía. Sí. Entonces yo voy el día que me dicen, un lunes, yo tengo fotos de ese día, tenía el pelo corto, me puse una bufanda muy bonita y me recibe Jojo Pérez y Solano.
tú sabes que el show del mediodía tenía dos partes. Una parte que comenzaba con el elenco normal y otra era de Jackie, donde tenían las estrellas internacionales, cantaba Sonia, la música de vanguardia, siempre y él presentaba, ¿ok? Yo veo, pues, normal, él llegaba siempre como a la 1, pero a las 12 no estaba. Él va a llegar más tarde, pienso yo. Jojo me presenta, me llama, me presenta el maestro Solano, qué sé yo qué, y aquí estamos en el show del 4. Oh, shit. Ay, mi madre. Literal. Oh. Sí. Eso me pasó por la mente, así digo yo, ¿y este gancho en el que yo he caído? Pero yo conozco a Solano, o sea, yo confié en el maestro. Y dije, yo voy a preguntar después. Entonces cuando digo, ven acá y ya, que ¿a qué hora llega? Me dice, no, él no viene porque ya no hay show del mediodía. No, cariño, habían salido ese viernes y el lunes ya no estaba el show del mediodía. Y ahí entré yo. Entonces, obviamente, si a mí me han presentado, Jackie no está en ningún sitio, nadie sabe de nada, Jojo, entonces ahí estaba el cuadro de comedias. ¿Te acuerdas que estaba Nini Germán, Josefina Gallar, Monina Solá? Ahí es que yo me codeo con toda esa gente, María Cristina Camilo, Julio Aníbal Sánchez, Aurea Juliao, Felipe Guzmán. Eso fue, conocer a toda esa gente para mí fue impresionante. Entonces estuvimos 2 años ahí. Porque yo no me atrevía como de que, ok, los dejo, me voy para el show del mediodía. Sí, el show del mediodía no existía, o sea, yo tenía que aclarar todo eso. En definitiva, estaba el maestro Solano, como dice, más vale un loco conocido que un cuerdo por conocer. Yo me siento bien aquí, esta gente de teatro, me gusta, qué sé yo qué, y nada, pero éramos los pobres de la televisión, porque no teníamos a César Suárez, por ejemplo. Era una época en la que la comedia televisiva se servía del teatro más alto, de lo mejor del teatro. Estaba Roberto Salcedo, exacto, estaba Tanocao, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo era que se llamaba ese señor? Héctor. ¿No era Héctor? No. ¿Cómo que se llama? Yo te lo digo ahorita. Sí. Vivo que piano. Sí. ¿Te acuerdas? En Tanocao. Sí. Que eso eran unos libretos de Jaime Chanlate. Sí. Yo disfruté mucho ahí, es que nace Linares, ¿te acuerdas? Una comedia que hacía, que escribía Roberto Salcedo. No, lo hacía yo. ¿Tú? Yo tenía que cambiarme, ponerme un rolito aquí, ponerme una bata de mi mamá, me tiraba en la cama con Roberto, y entonces era la necia esa. Ahí es donde nace, en realidad. Eso me dio la oportunidad también con Nini Germán de hacer teatro. Esa era la bebé de Linares. La esposa. Sí, la esposa, no la bebé. Sí. La mujer que después que se acuesta, entonces le pregunta al marido, cerraste la ventana, sacaste el gato, ¿tú estás segura que el gas está cerrado? Ay, a mí me da el olor a gas. Exacto, y entonces, pero ya, mujer, yo no tenía nombre para que un día fue que me dijo, pero Angustia, cállate. Y pues ya supe que ese era mi nombre, pero él no me había puesto nombre en el libreto porque siempre era Linares. Y todavía hay gente que me ve y me dicen Linares. Hasta un día que llegué a un banco y quería ver al oficial de mi cuenta, qué sé yo, y lo saludo, mucho gusto, Yuli Carlos, y dice, sí, Linares. Sí. Y yo me quedé así mirándolo. Lo único que puede decir, disculpe. Dice el sí, porque yo he pasado mucho trabajo, todo el banco lo relaja. Linares, porque era la comedia que estaba de moda. Entonces, de ahí Nini Germán me llama y hacemos varias obras de teatro. O sea, ahí entro al teatro comercial, que se vale de figuras de la televisión. Exacto. Entonces, después aparece un Sé infiel y no vienes con quién, vamos a contar mentiras, empiezo a trabajar también con Nancy Álvarez, hacemos una serie de... Otra oportunidad que me dio el show del 4 era conocer, presentar figuras como Elenita Santos, Fernando Casado, Nini Cáfaro, que son artistas que no tienen ya no tenían esa opción en la televisión dominicana, porque ya son artistas de otra época. Entonces, a López Balaguer, si tú lo invitabas un día, el día de su cumpleaños, lo que fuera, pero que estuviera cantando regularmente. ¿Por qué año era? Raúl Grisanti, 78, 79.
hasta Óyeme, los 80. pero yo diría que Nini Cáfaro, Raúl Grisanti, que debió haber estado comenzando en aquella época. ¿Quién te dijo? Raúl Grisanti ya era... Raúl Grisanti. ¿Cómo que No comenzaba? sé. No, Raúl Grisanti ya tenía su trayectoria. Y luego entró a Caribe Show. Elenita Santos, nadie sabe cuándo Elenita comenzó. Santos, y nuestros artistas eran Elenita Santos, Luchi Vicioso. Sí. Sonia. No, Sonia era. Sonia era del show otro lado, del show del mediodía. Acuérdate que nosotros éramos los artistas que no tenían. Y siempre teníamos un perico ripiado. Sí. O un bachatero. ¿Ok? O sea, era muy folclórico el programa. Y las comedias eran las de Nini Germán, estaba La lucha por la vida, con Tano Asensio, Ramón Asensio. Disculpa, Sí. Ramón. Sí. Saludos para ti, Ramón Asensio. Entonces, donde quiera, era interesante. 2 años después, bueno, fallece el show y ya yo tengo la oferta para el show del mediodía. Ok. Entonces, que fue en septiembre del 81. Ok. A partir de ahí yo estuve 5 años corrido, hasta que terminó el contrato con el señor, empieza la guerra de las papeletas, que es cuando Leonel Almonte compra Reintel y entonces ofrece a través de Milton Peláez, Sí. a través de Milton Peláez ofrece una cuota para llevarse al elenco completo. Eso fue impresionante. Sí, sí. Entonces Me acuerdo hubo que quien obtuvo su BM. Una mudanza. Yo me quedé con un Suzuki, Adalgisa Pantaleón se quedó con un Suzuki, pero había un Mercedes, un BMW descapotable blanco que me lo ofrecieron. Y yo le dije, no, yo no puedo pagar eso. Y no necesitas dinero para algo que tú necesites, porque tus compañeros han pedido 50, 100 mil para ponerlo a plazo fijo. Sí. Y yo no, usted me da el dinero que yo me gane. Pero es interesante cuando un empresario te dice, ¿cuánto tú quieres ganar? Wow. No yo te ofrezco, sino Sí. cuánto tú quieres ganar. Y cada uno le puso precio a su trabajo. Sospechoso. En ese momento, no hubo sospechas, No, eso estaba muy claro. Eso estaba Eso claro. fue muy claro. Ujú. Y así estuve bajo contrato hasta el 90. Entonces, él compró los derechos de todos los concursos de belleza, de todos los premios, y yo era la presentadora oficial de los concursos de Miss República, pero de Miss Universe, Miss Mundo, Maja, ¿qué te digo? Los premios, los Óscares, los Grammy, los lo que sea award. Se sí, pasaba por el satélite de Reintel, o sea, él compraba los derechos para la transmisión. Y por supuesto no era diferido, sino que si los Era en vivo. premios eran a las 9 A las 9. y terminaba a la 1, nosotros teníamos que estar en el estudio de 9 a 1, perdón, de 7 a 1. Y fue una época de mucho trabajo. Íbamos al Madison a hacer aquellos famosos shows, aunque también lo hicimos con el show del mediodía, pero en esa época se permitieron muchos viajes. Llegó una nueva tecnología. Acuérdate que él destruyó el estudio de Reintel para Sí. hacer uno nuevo. Sí. Y la capacidad que tenía ese estudio, la altura que tenía ese estudio, las luces, llegaron las cámaras Betacam. Entonces, todos aquellos monstruos que tú veías en el estudio desaparecieron. Ahora eran unas camaritas ligeras, espectaculares, con una fidelidad de imagen impresionante, porque tenía una resolución. Pero toda la tecnología se cambió. Ahí entra este señor, este chico Báez, Fernando Báez, que falleció, que lo perdimos recientemente, digo, no hace tanto ya, hace bastante ya. Él se entrena y todo eso, y entonces aquello era nítido. Ahí está el programa de Cecilia García, el show de Cecilia, porque inteligentemente, para poder salir del amarre que había hecho Milton, el señor Almonte le ofrece a cada uno de nosotros un programa individual. Ahí nace con Cuquín, Julie Carlo en Estudio 7, Cecilia en Facetas, porque así se llamaba un show de ella, el de Tania Báez también, Sí. que era Muñiz Ángel el que lo
lo producía. ¿Qué otro más? Pero fue armando ese tinglado para que ya en Milton no tuviera esa hegemonía. O sea, si yo me voy, se van todos. Ya no podía amenazar con eso. Entonces, ahí pasa a otra etapa. En ese momento, yo decido que ya no voy a seguir más trabajando en el día. Y se hace un programa con Cooking los domingos durante todo un año, que lo producía el señor Ángel Garden y Peter y el señor Mota, Pito Mota, que tú conoces. Entonces Pito y Ángel Garden se inventan este programa que comenzaba a las 11 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde. Sí. Teníamos 3 cambios de vestuario, cambios de peinado, el ritmo del programa. Entonces teníamos a una Patricia Squasiati con un cuerpo de baile. Y teníamos a un director de programación, es el encargado de todo lo que era la parte estética, que era Guillermo Cordero. Por supuesto que era insostenible ese programa. Sobrevivimos un año y todo, y era con Cooking y Julie, pero estuvo un año. Y queda en la historia como uno de los programas más refinados. O sea, terminábamos siempre con cuerdas, con algo sinfónico, terminamos con un artista lírico, y ya nos vestíamos de gala, con quien se ponía su smoking, tipo 4:30 de la tarde hasta las 6 que terminamos. Un programa espectacular. Al mediodía habían concursos, entrevistas, qué sé yo qué, en la mañana era música, alegría, informaciones, teníamos noticias. Nos cambiábamos, teníamos 3 estilos de vestuario para cada domingo. Fue una cosa increíble. A mí me cambiaban el peinado 3 veces. Bueno, en esa nota, señores, vámonos a una musiquita y regresamos en breve con Julie. Usted debe tener como 105 años porque yo le estoy calculando todo lo que usted ha hecho. Sí, un alumno me dijo eso en bachillerato. Porque yo dije, no, yo estudié esto, yo estudié lo otro. Que también yo soy sanadora pránica, yo soy consteladora familiar, yo soy masajista terapéutica. Aquí no lo puedo decir porque los hombres me miran con lujuria. ¿Tú eres masajista? Yo no, de esas no. Porque estudié mucho y es fuerte un masaje para que tú me pidas un final feliz, pero tú sabes que aquí tú dices, tú eres masajista, y hacen así. Sí. Digo yo, sí, masajista terapéutica. A mí me gusta cómo suena en inglés, masseuse. Masseuse. Sí. No. Sí. Y entonces te digo que me calcularon eso, me dice como 105 años más o menos, porque usted ha hecho de todo, ha hecho cine, ha hecho radio, ha hecho televisión, ha hecho teatro, ha viajado, ha estudiado. Yo comencé a estudiar ingeniería química en la UAS cuando tenía 16 años. Como mi mejor amiga. Mi mejor amiga es ingeniera química. Para nada, porque eso aquí, para nada. El trabajo del ingeniero químico lo usa con el perdón, pero es así. O el ingeniero, o un ingeniero industrial, lo hace el ingeniero industrial o lo hace el licenciado en química. Pero no, esa fusión... para Colgate y ese tipo de industrias. Ya, exacto, eso era el caché. Y yo no me veía en un laboratorio, lo dejé cuando empezó la termodinámica 1. That's some psychopath behavior, right? ¿Viste el nombre? Termodinámica 1. No. Yo dije, no, ya yo no voy a quemar, no. Slices. Ya yo estaba trabajando en televisión. Yo decía, no, es que yo no me veo a mí metida debajo en una industria, bajando las escaleras para arreglar o fabricar porque había que fabricar una máquina. O sea, entre el ingeniero y el licenciado químico está el ingeniero químico. Está esa fusión, es la persona que fabrica las máquinas con una finalidad de producir algo donde ahí intervienen los elementos químicos. Exacto. Entonces, imagínate tú, yo en eso no, decidí que no. Después pasé, de su mamá y su papá, por favor. Estamos en el aire ya. Sí. Hace rato. Pero hace rato. Aquí se graba todo el tiempo. Ok, no me di cuenta porque como pasaron a la pausa, pero no dijeron, estamos de vuelta con Julie Carlos, que es lo propio. Gracias. No, aquí no hay propio. Bien. Te acabas de querosear el programa. No, Rubén, tú sabes que no. El cariño es el mismo. No, sí. Permíteme decirte que sí. No, permíteme decirte que sí. No aqueroseaste, pero uno lo coge suave. ¿Tú me entiendes? Como dijo, no queda de otro. Como dijo una persona, de ti lo tomo todo. Exacto. Ok. Bien, la historia es, imagínense ustedes, esta muchacha
que tiene 17 años, es hija de un coronel del ejército. Uf, allá en Haití. Allá en Haití. Este coronel, cuando era capitán, tenía, o sea, 17 años atrás, 18 años atrás, va de puesto a un pueblo y se enamora de una muchacha. Pero ese capitán está casado. Recién casado, por cierto. Entonces se enamora de esta muchacha, la pide en matrimonio, porque los hombres dan para todo, cariño. Sí, ¿no? La embaraza y esta muchacha, avergonzada, con 14 o 15 años, se huye para la capital donde un familiar, para Puerto Príncipe. Pierde de vista este hombre la pierde de vista, nace esta niña y él a los 7 años, ya con un grado militar más alto, la localiza. Mi mamá dice que recuerda ese altercado en la puerta, que ella cogió una silla y se la puso en la puerta. Le dice, usted no pasa por aquí. ¿Qué usted quiere? ¿Pintarme otro? Porque mi abuela era una mujer de armas tomar. El caso es que a partir de ese momento mi mamá tiene la protección de su papá. Tanto es así que la lleva a estudiar a los mismos colegios con sus hijas. Ella participa de la vida familiar y todo eso, lo único que no tiene el apellido, porque en esa época tú sabes que eso era imposible. En ningún país del mundo, si tú naces fuera del matrimonio, tú no tienes derecho al apellido. Entonces mi abuela le había puesto Andrea a mi mamá, porque el apellido de su papá es André. Como no le podía poner el apellido, le puso Andrea. Pero el apellido de mi abuela es Gemó. Andrea se cría bajo la sombrilla de su padre. Cuando ella termina el bachillerato, se convierte en dactiloestenógrafa. ¿Qué era? Sí, era algo que estudiaban las niñas en un instituto. Sí. Entonces ella, desde que estuvo como en segundo bachillerato, entró a un técnico, lo que sería el equivalente, e hizo el bachillerato y salió dactiloestenógrafa. Sí, se graduó a los 17. Apta para ser secretaria. Para ser secretaria, archivo, aprendía todo eso, estenografía, que ya no se usa. Pero ¿te acuerdas? Hoy ella sería mecanógrafa, taquígrafa. ¿Te acuerdas de taquigrafía? Sí. ¿Cómo se llamaba? El método Gregg. Claro. El método Gregg. Pero es diferente en cada idioma. Bueno, el caso es que eso era ella. Entonces entra a trabajar a relaciones exteriores, que su papá se lo consigue. Mira, mi hija se graduó de bachillerato, del baccalaureat, y ella va ahora a trabajar en el palacio, porque en relaciones exteriores funcionaba desde el palacio. Entonces aquel 1 de enero, que es el día de la independencia haitiana, vestida de blanco, se saludaba al presidente y se te renombraba por ese año. Yo tengo los nombramientos de mi madre. Fulana de tal, o sea, Andrea André, porque la costumbre, el uso, como ella era la hija del coronel André, le decían André. Entonces, Mademoiselle Andrea André queda nombrada, todo muy, muy serio, muy formal, le entregaban su nombramiento de nuevo, se saludaba al presidente, esa ceremonia se hacía todos los días 1 de enero, todas las fechas. Bueno. Ella dura desde los 17 años, va escalando posiciones, muy preparada, muy linda, muy guapa, con muchos pretendientes y todo eso. Y mami tiene ya 28 años para 29. Y no se ha casado. Y no se ha casado. Dios mío. Tú sabes lo que eso significa. Pero su mamá, o sea, mi abuela, en realidad no estaba muy interesada en que se casara. Porque era, mi amor, la gallina de los huevos de oro. Si ella se casaba, su padre no iba o sea, ella era la vía de sustento. Mi abuela vivía muy bien, mantenida por su hija y con lo que el papá de la niña, que siempre la protegió y siempre la mantuvo y todo eso, mandaba. O sea, lo enviaba con un sargento, que era el chofer. Hasta ese detalle me acuerdo. Pasa el tiempo y entonces la hija del embajador de Haití, de República Dominicana, se casa. A mi mamá le sale un nombramiento que ella solicitó y peleó y luchó para Venezuela, para la embajada de Venezuela. Y le dicen, en tu camino a Venezuela, tú puedes durar 3 meses en República Dominicana. Porque hay un puesto que hay que llenar, una licencia. Son 3 meses y de ahí te vas a Venezuela.
Y digo, ¡ah! República Dominicana, ok. Tú sabes que el haitiano de cierta clase que no nos conoce piensa que aquí todos somos rubios y ojos azules, porque como existe ese racismo, las prostitutas más importantes y de más categoría en Haití son dominicanas. Pues son mujeres lindas, estas cibaeñas con el pelo largo, tú sabes. Sí. Y entonces los haitianos se vuelven locos y muchas veces se casan con ellas, o sea, porque se quedan como aquí ahora con las venezolanas, que están los hombres con la babita afuera. Dije que vengan ilegales, no me importa. Yo la hago legal cuando me caso por una cantidad de dominicanos, porque el dominicano no es este hombre tan atractivo, ¿comprende? Y esas mujeres venezolanas que vienen, pues, ¿qué importa que sean ilegales? Como me dijo, como escuché decir por radio. Sí, hombre, que vengan furgones, haitianos no, pero venezolanas que vengan. O sea, nosotros somos racistas. Wow. Sí, no es cuestión de migración, es cuestión de racismo. Bien, No, cuando ella hay llega algo aquí, peor que el racismo, la confusión. Nosotros somos hombres, somos gente confundida. con relación a nuestra propia por naturaleza. y por eso somos racistas. Eso tiene mucho sentido, claro. Bien, cuando mi mamá era racista, tengo que añadirlo. O sea, Sí. el haitiano no está exento de eso. O sea, mi mamá era racista. Mi papá también. Mi mamá también. Sí. Cuando ella llega a República Dominicana, la embajada le facilita una pensión por la doctor Báez, porque la embajada haitiana quedaba en Gascoy. Sí. Cuando, ¿sabes la calle? Está en Gasco. Está. Está todavía, sí. Sí. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que está en la feria? En la feria no hay una embajada haitiana. La embajada haitiana está justamente en... Pero hay algo cuando ahora Sí, por ahí. estaban pidiendo los documentos a los haitianos para que legalizaran su No, estatus es es lo que la hay ahí? oficina de naturalización. haitiana. Sí. Porque yo recuerdo el molote y me dicen, no, que ahí está la oficina donde están dando los certificados de naturalización. Ok, bien, aclarado el... Qué café tan malo, Dios mío. Yo Frío, lo dejé querido. enfriar. Lo dejaste enfriar. Eso Está se resuelve, bien, vamos a Está hacer bien, una yo pausa. le digo ahora a la doña. No, está bien. Sí, Cortó y seguimos. Bien. Mami llega y está en una pensión, toda muy elegante. Me recuerdo el nombre de la señora, doña Marina Viuda Betances. Era una señora que había enviudado y tenía esta casa monstruosa y la convirtió en una pensión. Mi mamá recibía una atención de princesa, por supuesto, porque lo pagaba la embajada. Y había otro joven, muy guapo él, pero muy guapo, que también estaba solo, claro, y doña Marina los ponía a desayunar juntos. Ay, qué lindo. Ay. Ay, Jesús. Mami no sabe Dios- español y Dios él la no tenga sabe, en su gloria. y él no sabe francés. Entonces comienzan que si los ojitos, que si se miran, que si vayan a pasear, den una vuelta por ahí. Que sé yo Pero cuánto. fue un maipioleo. Oye. Pero fuerte. Eso Sí, está en la una película alcahueta. como algo pagado. Ah. Así es como yo lo pongo. Ok. Yo, perdón, doña Marina, porque ella no está viva, me imagino. Sí. Pero realmente así es como yo lo veo. Porque es demasiada casualidad. ¿Qué hace mi papá si él es dominicano y vive tiene su casa materna? Quizás vivía solo, pero en una pensión la doctor Báez. Sí. No. Y trabajaba también en relaciones exteriores. Sí. O sea que le quedaba cerca su trabajo. Pero, espérate. Yo lo estoy viendo, mira, lo tengo. Sí. Lo estoy viendo, lo tengo clarito en la mente. Tenía un cargo público. Pero Ok, se fue Botella. Él tenía un cargo público, Pero pero botella. su mamá, su familia vivía aquí también. Sí. Sí. Pero qué raro. Ajá. Eso. Sí. ¿Cómo así? ¿Que tuvieran una pensión? Exacto. No, ya se había independizado. Porque mi papá era el número 4 de 2 hermanos. Ah, bueno, sí. Era necesario. Con un señor que vino de Puerto Rico, Sí. sumamente inteligente, mi abuelo, apellido Carlos, descendiente de italianos, que vino aquí, trabajó con el ejército norteamericano cuando la invasión, él vino en el 16. en el 16. Exacto.
y fue militar, después se nacionalizó, pero él continuó con su nacionalidad Él norteamericana. vino Él vino en Yola, cariño, de Puerto a Rico. cortar caña. Pero es que es verdad. No, a cortar Pero- caña, no, él vino a trabajar en el muelle y Ok. conoció todo el funcionario, él fue el que tradujo. Él vino a buscársela. Tenía 17, 18 años más o Porque menos. ahora es que los boricuas creen que nosotros somos... Sí, que estamos inventando. Exacto. De hace tiempo que el invento vino de allá para acá. Exacto. Ya lo saben. O sea que ellos eran los... No es así. los Aquí hay que- muchísimas familias que son de origen puertorriqueño que vinieron en esa época a buscársela. ¿Por qué? Específicamente- Porque estaban en crisis allá. Específicamente de Cabo Rojo era mi abuelo. Todavía yo tengo tíos abuelos allá. O tenía hace, qué sé yo, 20 años, porque yo lo busqué y eso, y me encontré con un tío abuelo y tienen el apellido Carlos. Sí. Bien, mami y mi papá, o sea, mi mamá y mi papá se conocen, se gustan, Sí. se atraen. Se les removió. Hay dos cuentos fabulosos que están incluidos en la película. Uno de ellos es que mi mamá se queda en el baño y deja la toalla. Y entonces le pide a la muchacha, porque yo pongo ese personaje gracioso, que le traiga una servilleta, que es como se dice toalla en francés. Sí. Y la muchacha Una le trae su servilleta. servilleta. Y dice ella, no, es servilleta. Y le dice doña Marina, es una toalla. Y dice, me pidió una servilleta. No es una toalla. Ese es uno de las cosas graciosas que van a aparecer en la película. Estoy dando, como se dice, un preview. Estoy haciendo spoilers. Spoiler. La segunda fue que papi lleva a mami a dar un paseo por el malecón, Ay, papá. pero ella no se conoce bien O sea, el nombre. él se tiró a nadar. Se tiró a... No. El tigre Cuando dio regresa, pa'lante. y cuando Que no, regresa. que eso es el equivalente de hoy de tu ir a Blue Mall a enseñar a una mujer. Sí, Claro, sí, y sí. además que Enseñar a una esa mujer. época, ese malecón. Eso una es que cosa tú así. le vas, eso es que tú le estás dando un estatus está tirando oficial al cuello, a esa le está mujer, sí, tirando le al está cuello. tirando al En mi cuello. época era como que cuando nos llevaban al cine. Tú sabes, eso era como ir al Exacto. cine. Claro, Sí. ir al cine o el Ven, mirador. y tú te- El mirador Exacto, también tú era me otra entiendes, cosa, eso pero el es. mirador. Sí. era Voy a otra Plaza Naco. Ahí cuando te caminaban por Sí, Plaza Naco. sí. Y el Tú coño. sabes, la vaina era seria. Era en serio que iba. ¿En serio que iba? Ya. Sin burlas, Rebeca. Sí. Sin burlas, No, que no, te no. estamos Que hablando uno- de que- cosas importantes. Sí, y uno hace lo que puede. Eso se llama la importancia de las pequeñas cosas que ustedes lamentablemente no conocerán ya. Miren, vamos a una musiquita y regresamos con esta historia fantástica. Y entonces en la... No, aquí no hay música. La musiquita es por abajito. Pero tú no puedes sacar 2 programas Exacto. de hoy. No, Vamos a grabar 4 horas, eso mental todo. no. No. No, no sé. Julie vuelve. A Julie se le va a crear su sección. La vida con Julie. Por Sí, favor. Sí, la vida con Julie. Porque Julie, Vamos a hacer un Mira, podcast. yo en este año, mira. en eso este año, es- o desde diciembre para acá, yo he conocido a 2 mujeres espectaculares. Una es doña Argentina y la otra es doña Julie. Para que tú veas. Y yo no puedo estar más ¿Cuál es bendecida. doña Argentina? Doña Argentina Berroa. Oh, ya. Sí. Mira, te digo que... Voy bien, Pero voy te bien, va a voy bien. desbaratar, En lo que va de año Pero ya. suave. Voy bien, voy bien. A mí lo que me simpatiza de Yuri, que debo decir, jamás hubiera yo soñado, viendo el show del mediodía de aquella época, ¿verdad? Que yo iba a entrevistar a Yuli Carlos. ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Dónde Yura? Oh, Entonces, Yo te digo no, que, Manny, el 90% de los invitados que trae Rubén aquí, o se conocieron en Chesca, o donde Yura. Sí. Porque esto es increíble. O en el Parque Duarte, pues no tiene que ser necesariamente donde Yura. Exacto, pero Shout-out no. especial esos sitios. No, debo decir que naturalmente yo reconocí a Yuli Carlos desde que la vi. Y por amigos mutuos. ¿Le llegaste? Sí, no. Así fue a la franca. Y yo me le tiré. Le lambí la arepa. No, eso tiene una connotación sexual muy fuerte. Déjate A mí de no eso. me molesta. A mí no. Levantate ya, ok. A mí no me molesta.
Ok, siga, doña Julie. Entonces, Bien. están Entonces- paseando por el malecón. Señores, esto es la película de la vida del romance. Se llama La historia detrás de mi historia, pero yo estoy pensando en otro título. De todas maneras. Eso es muy malo. Yo, Sí, está muy cliché. Cinematográfico. No, lo que pasa es que obra de teatro y Ok. acuérdate que era así. Sí, estoy pero transformando la obra de teatro es el germen donde inicia todo. una tarea para Iván García. Inclusive. Y él me dijo cuando lo leí en el culto, todos se quedaron así arrobados, porque yo la termino muy dramática. Sí. Y entonces me dice él, si tú lo conviertes en un libro, yo te ayudo a escribirlo. Y dice otro, y si lo conviertes en película, yo te ayudo a Sí. Hacerlo. hacer el guión para la película. O sea, Julie, tú tienes que hacer algo con eso. Y todavía me ve y me pregunta, ¿y la película en qué está? Sí. Tengo que llamarlo para decirle, ya está. Ya. Llegó, Ya hay película. llegó en el momento que tenía que llegar, porque yo Sí. decía, y esto, y entonces después vino la pandemia. Digo, perdón, eso fue en el 2015 que yo lo hice. Y eso, y luego empecé a trabajar en educación, porque soy maestra, De todo. que eso es otra historia larga, el No, eso magisterio. es para el próximo programa. Sí, la parte del magisterio. Bueno, el caso es que ellos dos se enamoran. ¿Qué está pasando en Haití? Caos total. ¿Qué va a pasar con mi hija? Ah, Porque a todo esto, mi abuelo es enemigo del régimen trujillista. Como todo haitiano consciente. Claro, él estuvo. Yo encontré una foto en el internet de Que él. las relaciones, en el caso de Haití y República Dominicana, las relaciones exteriores se vieron reguladas por un encuentro entre Trujillo y Papador Duvalier, en el cual ellos fueron a ver quién podía orinar más lejos. Entonces, naturalmente, no quedaron en nada. Y los dos se fueron para su casa bravitos, el uno con el otro. Y esa es la historia de las relaciones internacionales con Haití. ¿Entiendes? Encima soportado por un cuerpo de trabajo Claro, que Trujillo mandó y a de hacer espionaje. y que Papadón mandó a hacer en contra el uno del otro. Claro. ¿Entiendes? Sí, porque rivalizaban en barbaridad Y eso, también. y eso perdura hasta hoy. Sí. Por eso es gran parte de nuestra... En la época en que yo estoy, estaba Magruá, o sea, todavía Sí, sí. es previo a Ajá, Papadoc. ujú. Se enamoran. Se enamoran. En Haití hay caos, pánico en el estadio. ¿Qué va a hacer esta muchacha? Pues ella está volviendo loca, enamorada de que mi abuelo sabe que su hija está en terreno minado, en terreno peligroso. Sí. Y como es un enemigo declarado de Trujillo, teme por la vida de su hijo, de su hija. Empieza a mover sus teclas y o que la manden rápidamente para Venezuela o que la devuelvan. Yo tengo el telegrama donde dice, repórtese inmediatamente a Relaciones Exteriores en Haití. Yo guardo todos esos documentos porque al final de la película van a salir con fotos. Entonces dice que tiene... ¿Qué? ¿Qué fue? Bueno. I mean, el poder que esa mujer tiene ahora mismo para conquistar Netflix, yo lo necesito algún día en mi vida. Ay, qué bella. Debería contactarte con Netflix porque eso va lejos. Ya, déjalo ahí. Ok. Ok. Sí, pues nos dé idea. Vamos a dejar la idea aquí. Exacto. Déjala ahí con... Manny, se corta. sí. Me Bueno, mete un beep por arriba. Bien, entonces, como él personalmente es enemigo de Trujillo, lo que hace es que disuelve su nombramiento, o sea, disuelve no, sino que apura su regreso a Haití. Y le piden que se presente en su trabajo. Ella le da ese ultimátum a mi papá. Y le dice, pero esta escena va a salir exactamente como ella la tenía en su cabeza, como ella me la relató. Ella está con las dos maletas y le hace así con la llave de la habitación. Y dice, ¿entrego las llaves o no entrego las llaves? Tú decides. Y dice que él se levantó, le quitó las llaves de las manos y le dice, no, vamos a casarnos. Eso tiene que salir en la película, Sí, porque sí, eso sí, está en sí, mi así corazón. mismo, así mismo, así mismo, Así por favor. mismo. Pues nada, el caso es, para no ser más spoiler, el caso es que se casan y de ahí lo nombran cónsul en Haití, en un pueblecito que se llama Foliberté. Foliberté fue donde nació Santana. Sí. Dice ella que era una casa de 14 habitaciones, sin electricidad. Diablo.
Exacto. Le llevan, hay una señora que la acompaña para ayudarla, que yo la voy a poner como la misma muchacha de la servilleta. Ah, no te conté el otro cosa, porque estaba lo de la servilleta, pero el otro era del malecón. Ahí nos interrumpieron los comerciales. sí. Cuando llegan del paseo, que papi la ha llevado por el malecón, doña Marina le pregunta, ¿y dónde estaban ustedes? Porque ustedes tardaron mucho. Dice, andábamos, dice ella, fuimos a Magicón. Dice, ¿a dónde? Andrea, al Magicón. Dice, y empezó todo el mundo a reírse. ¿Qué andaban? ¿Dónde, Andrés? Al Magicón, ¿qué dije? ¿Qué pasa? Y dice, no, Andrea, es que no se llama, es Malecón, dice Magicón. Y ella volvió a repetir. Andaba en el maricón, esa es otra anécdota que me cuenta mamá. Sí. Yo aprendí a decir metal cromado después que yo estaba casada, cuando fui a una tienda y pedí una bandeja de metal cromé. Sí. Porque hay terminología casera que Sí. tú no la lees en los libros, tú la Sí. aprendes en tu casa. Exacto. Entonces, hay asuntos, objetos que yo los decía en francés sin saberlo. Y cuando yo voy a esa tienda, nunca se me olvida, y la muchacha me mira y me dice, ¿una bandeja de qué usted quiere? Digo yo, de esas, de metal cromé. Yo nunca había utilizado el término cromado. Para que veas Sí. cómo era mi vida. Sí, sí. ¿Ok? Gracias. Empezando por la caligrafía de mi mamá, que era una caligrafía no Palmer, porque a mí me enseñaron con Palmer en la escuela, pero mi mamá era en la caligrafía antigua, que hacía todos estos rizos, y hacía, eso era, como ella escribía plumilla, o sea, ella Sí. aprendió a escribir a plumilla en una escuela de monjas. Sacré-Cœur, Sí. y toda la importancia. Entonces, tú ves, ella escribía así, y yo ¿cómo escriben ustedes así? Entonces, ella, su nombre era todo un arte. Sí. Porque el haitiano culto es muy culto, Muy culto. racista y clasista. Esa era mi madre. Llega, él lo nombran en Fort Liberté, como te dije, y entonces ahí mi papá vive atemorizado. Entonces ahí yo empiezo con la historia de que él sí estaba con ella para vigilarla. Que sí había sido mandado por el gobierno trujillista a vigilarla. Y ahí entonces empieza la trama de ella ya con su esposo y él defendiéndola, Wow. porque en realidad la mandan para allá y mi abuelo se aparecía con un grupo de amigos, supuestamente de cacería, todos armados hasta los dientes. Eran 20 individuos que venían, que estaban cazando jabalíes, puercos salvajes. Y venían, y tú sabes, estoy hablándote de la parte haitiana. Y mi mamá nunca entendió, porque era tan ciega, su ignorancia política era muy grande, porque había vivido muy protegida, pero luego de casada siguió igual. Hasta que un día, ella se lo cuento fuera del aire, porque es fuerte, Sí. y es muy interesante Sí. al final. Sí. Entonces yo viví en esta dualidad. Cada vez que mi mamá se incomodaba con mi papá, ella me hacía relato, porque yo debía haber seguido para Venezuela. ¿Para qué me quedé aquí con este hombre que yo no conocía? Ay, yo sí hubiera seguido para Venezuela. O sea, esas cosas que hacen las madres cuando van cuando están incómodas con los maridos. Y Todas entonces, las mujeres. empieza a decir cosas, yo, mami, pero gracias a Dios. No. Es que lo que yo he pasado aquí, mi amor, tu papá dividía el pollo entre 12 hermanos. Yo era hija única. Y desde ahí empezaba la diferencia. O sea, a papi le encantaban los caldos, el mondongo, que sé yo, que ella decía, ella jamás, a mí me da ganas de vomitar. Ella no comía cangrejo porque decía que parecía una araña. O sea, ella era muy de pollito frito, con pechuguita y con ensalada. Ese era su... Sí, popcorn chicken. Exactamente, le encantaba ese tipo de cosas. Entonces ya no quiero seguir diciendo, porque esa otra parte que viene ya es la persecución. La persecución trujillista. Mi papá estuvo en La Victoria, mi papá estuvo preso, mi mamá tuvo que ir varias veces y una de ellas fue ya con mi embarazo. Entonces cuando yo nazco allá, por supuesto, mi papá me declara, porque me corresponden ambas nacionalidades. Sí. Yo tengo mi acta de nacimiento haitiana, yo puedo sacar mi pasaporte haitiano en cualquier momento. Y tengo mi nacionalidad dominicana, porque como hija de padre nacido en Haití, me corresponde también.
Nunca viví en Haití. No me considero haitiana porque no tengo ni la historia, ni los valores, ni la educación haitiana. Tampoco sé francés como para decir, tampoco sé hablar creol. Yo entendía a mi mamá cuando hablaba con los venduteros, que generalmente ella tenía que hablar con ellos, porque en Haití todavía cuando yo tenía 18, 19 años, un sacerdote, digo, no es que yo lo presencié, él me lo contó, canadiense, me contó que ya existía el creol en alfabeto fonético. Alfabeto, sí. Porque antes no, era un dialecto. Sí, y era para la clase baja. Nada Entonces más. tú, para poder aprender a hablar francés, tenías que aprender otro idioma. Porque aunque se parecen mucho, porque es una mezcla, en realidad, de fonética del francés, un francés todo mezclado con su dialecto africano, pues realmente no existía escritura en creol, pero ahora sí la hay. Y yo comencé a estudiar con una pintora fabulosa que hay aquí, que es haitiana, y suspendí antes de la pandemia esos estudios, pero a mí me gustaría aprenderlo bien, correctamente, porque yo entiendo que así como nosotros aprendemos el inglés, también tenemos que aprender el idioma de los haitianos. Así como ellos aprenden inglés, aprenden francés, aprenden inglés, aprenden alemán, aprenden español, aprenden de todo. Oye, qué facilidad tan grande tienen para los idiomas. Sí. Y nosotros somos como tan pesados para aprender otro idioma. Sí. Bien, entonces eso estoy elaborando, haciendo la adaptación para el cine. Nosotros no somos más pesados con español hablando inglés. Pues hombre, Sí. es que ese acento es Sí, demasiado fuerte. sí. Sí, de verdad que sí. Sí. Y tú notas en las películas cuando aprendieron español, están hablando de una película alemana, por ejemplo, y alguien está hablando español con un latino, Sí. pero tú te das cuenta que aprendió en España, porque dice, pues ustedes se van y van a llegar al sitio y van a llegar, eso lo aprendió en España, ese español, porque ese español no es de nosotros, no. No es el genérico. No es el nuestro. Exacto, porque hay un español que es ¿cómo se llama? Español latino, que es más o menos neutral. Pues esos son mis planes inmediatos para este año, ya elaborar ese guión. Me entusiasma mucho la idea, porque también como consteladora sistémica familiar que soy, mi sistema lo estoy honrando de esa manera. Porque el hecho de que tú puedas reconocer tu origen, que tú reconozcas y recibas la bendición de tu origen, porque estoy honrando a mi madre. Exacto. Estoy honrando a mis padres y además estoy descubriendo algo que está por encima de lo que pasó, porque fue una relación muy, muy dolorosa, en el sentido de que ella nunca supo a ciencia cierta cuál fue su propósito al acercarse a ella. Pero yo te puedo testiguar del amor que tenía. O sea, ella vino y lo sacó de la cárcel. Ella vino y lo sacó de un hospital psiquiátrico. Porque él al principio se entregó. Tú sabes que tú tenías dos opciones. Y una de ellas era entregarte y hacerte loco. Él entregó su alma de reglamento, como cónsul le tocaba, y se declaró demente. Y lo internaron en un hospital psiquiátrico. Y le dieron choques eléctricos y todo aquello. Ella lo saca de ahí, lo restaura, lo sana, y después, cuando se arma la persecución, ella vive con él esa persecución. Yo tuve que murió recientemente, uno de mis tíos que estuvo en el 14 de junio. A mi papá lo intentan llevar preso, él se rebela. Mi papá se llamaba Kid Manólogo, tenía 16 años, era boxeador. Le llamaban el Apolo del ring porque era precioso. Las fotos van así de él, flaquito, parecía Elvis, entonces le llamaban Kid Manolo. Flaco, yo no sé cómo lo metían a boxeador, porque no eran esos boxeadores de ahora. Peso pluma. Peso pluma podía ser. Entonces él empezó y peleó con los calieses que lo fueron a buscar. Sí. Y se lo llevaron preso. Entonces estuvo en La Victoria, que esa es otra historia, con unos cuentos, unas historias muy fuertes de cosas que pasó ahí, pero tú sabes que existía lo que se llamaba el preso político. Una vez que mi tío lo localizan, lo encierran en la fortaleza y eso, a él lo sacan, o sea, toda esa historia, eso no va en la película porque realmente no puedo, es muy larga, eso va en el libro. Para el libro hacer la biografía ahí. Pero no, porque lo que tú tienes que contemplar, digo, esto sería muchísimo más caro, hacer una serie de televisión. Sí, eso iba a decir. Para Una Netflix. Pues eso es otra conversación. Yo no quería... Hay que tener esa conversación Sí, muy en serio, sí. porque hay mucho de lo que hablar en esa historia. Y una película no le va a hacer justicia. Ya.
Terminamos. Yo ¿Qué? creo que sí, Manny, ¿no, verdad? Manny, di que no. Bueno. Si seguimos, Manny, va a estar complicado. No, Por no, eso, no voy a echar un boche. entonces, Julie, Pídeme con la promesa de volver. queda Claro, pendiente. eso. Exacto, bueno, ya. Espérate, repite ya, eso, Manny, ya. grábalo con el ademancito de la mano en el café, porque eso fue magnífico. Nos queda pendiente hablar de las constelaciones. Sí. Del magisterio, de la enseñanza, de las carreras, Sí. de los matrimonios, Ay, pa. Ay, de mis Virgen. hijos. Ok. Ay, virgen. Bueno. ¿y cuántos matrimonios son? 2. Ajá. Eso no son muchos. Pero Y tú 4 crees- muchachos, tú- 2 en el No, porque primero ella y lo 2 en dice el como que ella es Elizabeth Taylor, ¿tú me entiendes? Como que ella lleva 10 matrimonios. Mira, óyeme bien, con una mujer como Julie Carlos, Poco tan atrevido. contestadora, la política de la cama separada va. Va, claro. Sí, eso va. Es que va. Eso va. Eso va. Yo Porque- creo fielmente en que cada persona en un matrimonio necesita una habitación. Sí, eso es Exacto, que yo también. Yo estoy mi en eso, hermana, ya yo mi estoy en hermana eso. lo Yo dice. también. Sí, Que ya los yo estoy en eso. mejores matrimonios, las mejores relaciones son cuando el marido se va a su cuarto y la mujer se va al de. Pero antes era así. Y ya. Y cuando compartían la misma habitación eran camas separadas. Sí. Porque tú tienes cierta independencia, te levantas y el otro te pregunta, ¿para dónde vas? Al baño. No, no hay nada de eso. Otra vez, va a hacer pipí otra vez. O sea, tú te enfermo. O sea, no. Sí. Bueno, señores, en esa nota divertida nos vamos a despedir de este programa Bao Radio. Gracias a nuestros oyentes por estar pendientes a nosotros. Gracias a Julie Carlos. Rubén, feliz cumpleaños de nuevo, aunque ya pasó, pero Muchas se te gracias, quiere igual. muchas gracias. Sí, no, yo lo Cuídense, sé. señores, vacúnense, por favor. Y no coman nada del piso que están, eso tú no te acuerdas de que eso. están envenenando. Que están envenenando. Sí. Ella no lo Envenenando. conoce porque tú no conoces eso. Es que antes hacían envenenamientos colectivos en el sector. Y entonces venían en la madrugada y tiraban algo envenenado, salchichón, Sí, lo que sí. fuera. Y entonces amanecían, así salían de los perros callejeros, de los gatos callejeros. Entonces decía, y no coja nada del piso que están envenenando. Sí. Eso era como, pórtate bien para que los reyes te dejen. Exacto. Señores, nos vemos luego y gracias. Ya se quedó en shock. That's fucked up, dude. Sí, así era.